Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate Nueva York. Ya le dije antes de irnos a la pausa que tenemos un invitado de lujo, ya él es parte de nosotros, de Levántate New York, y cada vez que lo llamamos, entonces don Marino dice presente, así es que le damos los buenos días, la bienvenida al secretario general del Partido Frente Amplio aquí en la ciudad de Nueva York. Él es historiador, profesor Marino Mejía. Don Marino, buenos días. Muchísimas gracias por permitirme el privilegio de estar nueva vez en mi segunda casa. Buenos días, don Marino. Buenos días, José Rodríguez, de este lado. Don Marino, ¿se puede acercar un poquito el micrófono para que se escuche mejor? Quiero preguntarle, don Marino, para entrar en el plano dominicano, primero que todo porque se aproxima la fecha de la toma de posesión de las nuevas autoridades electas en las pasadas elecciones congresuales y presidenciales en la República Dominicana, que hay poco cambio en el sentido de que repite el presidente Luis Abinader en la reelección y también repite una gran mayoría de congresistas, algunos nuevos, otros que habían sido congresistas en otra época, lo que quiere decir que hay una cierta continuidad con algunas variantes. Pero se ha tomado una decisión, tradicionalmente la toma de posesión del presidente de la República, donde asisten muchos invitados generalmente y el cuerpo diplomático acreditado en el país, siempre se hace en la Asamblea Nacional, que el presidente de la Asamblea es el que debe juramentar al presidente de la República. Y siempre se preparaba el salón de la Asamblea Nacional, se preparaban todas las condiciones adecuadas y hasta por asuntos de seguridad todas las estructuras han estado montadas tradicionalmente para eso. En esta ocasión el presidente Luis Abinader ha decidido cambiar de escenario y se piensa realizar el acto de toma de posesión en los salones del Teatro Nacional. ¿Cuál es su opinión al respecto? Se ha comentado en diferentes medios, en diferentes momentos, ese aspecto del proceso de juramentación de las nuevas autoridades, que no son tan nuevas, pero yo creo que eso obedece más a sentimientos de esnovismo, más que a cualquier otra cosa. Se habla de la capacidad del espacio en el Congreso, se habla incluso de los niveles de seguridad desde el punto de vista espacial, se prestan mucho mejor en el Teatro Nacional que en el Congreso. Se ha hablado de eso, en vista de que sobre todo vienen un número importante de mandatarios de otras latitudes y se debe tener una gran seguridad y la posibilidad de que los asuntos transcurran de manera normal. Pero yo no le veo mucha trascendencia a ese cambio y en ese sentido no creo que la cosa vaya a tener ninguna significación desde esa perspectiva. Ahora, hay dos hechos y es la cantidad de presidentes que todavía no sabemos a ciencia cierta quiénes van a asistir, porque le preguntaba a Rafael Local, que están allá en República Dominicana, que se ha creado una situación con la presidenta electa de México, que toma posesión el día 1 de octubre, y que han invitado al presidente ruso, Vladimir Putin, y que los Estados Unidos se ha quejado con México por esa invitación. México le ha devuelto la preocupación y le dice, bueno, nosotros invitamos sencillamente a todos los países que tienen relaciones diplomáticas con nosotros. No sabemos si República Dominicana, que ya tomó partido en estos conflictos internacionales, pueda tener ese tipo de problemas. Evidentemente que se trata de un asunto relativamente pinoso, entiendo yo, dada los rezumbidos de los tambores belicistas, y que están bien claros los dos bandos que están tomando acciones protagónicas en lo que respecta, por un lado, a
a las guerras de Asia que se están dando con relación a Israel y Hamás, y sobre todo en el ámbito americano, de Latinoamérica, el resultado de las elecciones de Venezuela. Y desde esa perspectiva entiendo que Estados Unidos ha expresado, en el marco de lo que podríamos llamar una especie de celosía, ¿no? Y que se le debe, en virtud de que es el patrón de el quehacer político, social, militar, etcétera, en el contexto latinoamericano y gran parte del mundo, se ha preocupado de que no se le dé un rol mucho más protagónico en esta toma de posesión del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Y eso había que esperarlo. Vamos a ver qué va a pasar, pero no creo que vaya a pasar nada. No va a pasar nada. Profesor, si en algo estamos claros en República Dominicana, y en esto me voy a referir al Congreso, sobre todo la Cámara de Diputados, allá hay diputados que agotan hasta 8 años y nunca presentan un proyecto de ley. Eso es conocido. ¿Qué opinión le merece a usted la propuesta del señor presidente de reducir a los miembros de la Cámara de Diputados? Yo estoy absolutamente de acuerdo con la modificación del texto constitucional de nuestro país. Ahora bien, hay que ser sumamente vigilante, cuidadoso, de que estas modificaciones no se conviertan en un traje a la medida de las apetencias políticas del partido en el poder. En lo que respecta concretamente a su pregunta, estoy absolutamente de acuerdo con que debe haber una modificación de la cuantía de miembros de la Cámara de Diputados. Es más, yo estoy de acuerdo que el país sea unicameral. Ahora, en el contexto de un cambio sencillamente del número, creo que es una Cámara que, si usted lo mide en términos cuantitativos con lo que es la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que tiene 375 millones de habitantes, mientras la República Dominicana tiene apenas 12 millones de habitantes. Entonces tiene una Cámara de Diputados que significa, lamentablemente, un peso insoportable para la capacidad económica y esquelética de la nación dominicana. Estoy absolutamente de acuerdo. Y añadirle lo del Palacén todavía. Que es todavía peor, ¿verdad? Peor, que el Palacén, que significa muy poca cosa en términos de incidencia en los cambios de centroamericanos. Entonces, no solamente el asunto de reducir el número de diputados, sino que debe ampliarse el número de diputados nacionales, pero, y ahí quiero hacer énfasis, que los partidos mayoritarios, vale decir, aquellos que tienen un 5% en adelante, no tengan la posibilidad de participar también en la escogencia de los diputados nacionales, toda vez que se quedan también con ellos. Si el sentido es dar oportunidad a que los partidos pequeños estén mejor representados y buscar un equilibrio en la discusión de los proyectos de ley, entonces no se le debe dar participación, que va a suceder lo mismo. ¿Quiénes son los partidos que se han quedado con los diputados nacionales? Los tradicionales. Los partidos tradicionales. Pero no se quiso tocar el tema de los diputados en el exterior, que en un tiempo se habló de que no era necesario, de que no cumplían con su rol, pero en este proyecto que dice el presidente Luis Abinader, se mantendrían igual, 7 diputados en el exterior. Bueno, el asunto de los diputados en el exterior, ahí evidentemente hay que tomar en cuenta algunos bemoles. En lo que yo tengo
conociendo ese proceso, que es desde sus inicios, que llevo ya 42 años en esta ciudad, la participación desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo de esa estructura de diputados ha sido prácticamente nula. En ese sentido, hay un sentimiento de que sea eliminado. Que no necesariamente eso quiere decir, que en caso de que se elimine, que es un golpe a los intereses de la comunidad. Porque en eso se ha estado satisfaciendo ambiciones políticas, pero no situaciones que vayan en beneficio de la comunidad dominicana. Porque no se legisla bien para el país, muchísimo menos se va a legislar bien para la comunidad dominicana, toda vez que los temas que se someten en la generalidad de los casos no tienen absolutamente nada que ver con la comunidad dominicana. Mire el problema de los pasajes, mire el problema de los servicios consulares, mire el problema de que se ha caído toda la estructura de ejercicio cultural de la comunidad dominicana en el exterior, no solamente en Nueva York, sino en todos los sitios donde existe una cuantía significativa de quiqueyanos viviendo fuera de nuestros límites fronterizos. Entonces, eso ha contribuido a que la gente disminuya su interés por votar. Fíjense cómo ha aumentado la ausencia de los dominicanos y dominicanas al momento de votar en el exterior. Señor Mejía, Livana Burgos de este lado, me gustaría que nos ampliara por qué usted dice que preferiría un Congreso unicameral. Lo del Congreso unicameral, nosotros somos un país sumamente pequeño y en una ocasión lo hubo. Y hay congresos unicamerales en importantes países latinoamericanos. Creo, e insisto en lo mismo que dije anteriormente, que un congreso unicameral significaría una descarga de miles de millones de pesos a un presupuesto que evidentemente se olfatea muchas cosas menos o de una manera menos significativa que buscar los lineamientos de solución de las necesidades básicas y más perentorias del pueblo y nación dominicanos. Creo que con un Congreso unicameral se podía tomar ese dinero para invertirlo en educación, en hospitales, en el cuidado del medio ambiente, en organización de la policía, en organización de la seguridad social, en organización. Y mutilar corrupción también. Exactamente. Entonces, no es necesario un Congreso con dos cámaras. Don Marino, al escucharlo a usted y escuchar alguna pregunta de los compañeros, me pregunto, digo, bueno, cuántas palabras bonitas en nuestros cerebros y cuántas intenciones también bonitas. Y eso sería lo ideal. Pero en la República Dominicana la realidad es que lo que plantea el presidente de la República de una reducción de la cantidad de diputados, allá hay gente que tiene mucha gente que tiene la posición suya, incluso hay gente que son más extremistas, que dicen que se elimine la Cámara de Diputados. Han planteado eso. Sin embargo, todos esos cambios que se mantienen de manera enunciada desde el punto de vista teórico, solo pueden ser posibles con una modificación constitucional. Pero hay una contradicción entre esas posiciones y lo que se plantea, porque cada día vemos planteándose que comunidades que son distritos municipales pasen a ser municipios, y si pasan a ser municipios es con el criterio de que entonces haya representantes congresuales y una serie de estructuras burocráticas de las que tenemos allá. ¿Usted no cree que mientras no se elimine el criterio
clientelar que funcione la República Dominicana, nada de esas cosas que estamos planteando aquí pueden ser posibles. Estoy absolutamente de acuerdo con el contenido, rumbo y orientación de sus reflexiones. El clientelismo es un tóxico transversal en la dinámica social, política y económica de nuestro país. Y ciertamente no se divisa en lontananza la posibilidad de que en la República Dominicana haya un congreso de una sola cámara. Eso no se divisa. Se ha planteado en muchísimas ocasiones, pero tal y como establece el compañero, en la República Dominicana hay demasiados intereses, y aparte de los intereses, una visión definitivamente distorsionada en lo que respecta, uno, a la organización territorial del país. ¿Cómo se explica que República Dominicana tenga 32 provincias con apenas 48.000 kilómetros cuadrados, cuando Cuba, que tiene un paquetón de veces el tamaño de nuestro país, apenas creo que hay seis provincias? Pero y no, provincias con 25.000 habitantes. Exactamente. Entonces lo que hay es el interés clientelar de que cuando se crea una nueva provincia hay que pensar en por lo menos, porque eso es lo que dice el texto constitucional, exacto, 2 diputados, ¿verdad? Hay que pensar en gobernador, hay que pensar en toda una estructura burocrática que va a darle un aventón al famélico presupuesto dominicano. Famélico en el sentido de que pueda resolver los problemas, exacto, pero es un bulto grande en términos de la cuantía de dinero. En ese sentido estoy absolutamente de acuerdo con su reflexión, y parece ser que son voces agoreras, no pasa de ahí. Don Marino, la gobernadora de Nueva York, viniendo aquí ya a la comunidad nuestra, a Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul anunció que designó $12.5 millones para la creación de un centro dominicano para las artes y la cultura. ¿Cuál es su opinión? El anuncio es definitivamente halagador. Vamos a ver si en los hechos eso se refleja de manera palmaria. En lo que respecta a la creatividad cultural, la comunidad dominicana es bastante dinámica, pero casi todas las instituciones que tienen que ver con el quehacer cultural están deprimidas. 1, falta de local; 2, falta de presupuesto; y 3, que la gente se ha ido definitivamente desapareciendo. Y lo que quedan de algunos clubes culturales se han convertido sencillamente en centros de fiesta, bullanguería y otras cosas que no quisiera entrar en detalle para respetar el sentimiento de mi comunidad. Creo que debe ser aplaudida con energía, ¿no?, y euforia este proyecto y estos presupuestos que la gobernadora del estado de Nueva York ha tenido la gentileza y la delicadeza de dedicar al quehacer cultural dominicano. Vale decir que somos minoría, casi mayoría, lo que quiere decir que la comunidad dominicana ha crecido en cantidad, aunque no se corresponde con el crecimiento en calidad. Un reflejo, sin duda alguna, del deterioro de los valores económicos, políticos, social e inclusive moral del estado de Nueva York. Si ustedes echan una ojeada a vuelo de pájaro, nos vamos a dar cuenta que aquí todo marcha en el marco de un auténtico desorden. Transporte, respeto a los valores, el bullicio de la ciudad. Nadie paga guagua, nadie paga tren, y eso es un reflejo de que prácticamente estamos viviendo una especie de economía de guerra. Pero antes de que le Ivana pregunte, y para no salirnos de ese tema,
de la cultura y el Centro Cultural de la República Dominicana ¿usted cree que se ha desvirtuado, por ejemplo, los desfiles dominicanos? Porque recién acaba de pasar el desfile del Bronx, donde conocemos de que al final la policía tuvo que intervenir porque hubo desórdenes, juca, incluso hubo desfile de fumadores de juca y ese tipo de cosas. Y ahora, este fin de semana, el domingo pasado, que fue el desfile dominicano en Manhattan, también conocemos de que la policía tuvo que romper abruptamente el desfile por los desórdenes que se armaron ahí. ¿Cree que hemos perdido la perspectiva y el objetivo de estos desfiles? Es una pregunta definitivamente importantísima y categórica. Los desfiles dominicanos crecieron, se fundaron. En algunos momentos fui parte de ese proceso, tanto de uno como del otro. Me refiero al desfile del Bronx y el desfile de Manhattan, que he considerado por alguna gente que es el auténtico. Bueno, los ideales que mediaban en la confección y construcción de los desfiles, estaba el asunto de la educación, estaba de proveer de becas con los fondos que se creaban a estudiantes dominicanos que tenían buenas notas en las instituciones. Pero esto ha devenido en un caos, y aparte de eso, y aquí vuelve el asunto del clientelismo, aquí vuelve el asunto de qué hay para mí. Y no hay que ser un zorro en materia de observación y de periodismo para ver que cuando se terminan los desfiles haya que triplicar, óigase bien, eso son expresiones de la policía, el número de miembros de policía para controlar a un sector de nuestra juventud que se dedican de manera exprofesa a hacer vandalismo, a crear situaciones de confrontación y violencia en la comunidad, tanto en el Bronx como en Manhattan, sobre todo en Manhattan, que durante 5 o 6 horas el tránsito prácticamente se detiene porque la policía tiene que cerrar calle tras calle para evitar la situación de violencia, algo que a mí como dominicano y probablemente a ustedes también me avergüenza, y entiendo que los organizadores de desfiles con las instituciones correspondientes aquí en Estados Unidos tienen que sentarse a la mesa de diálogo, a la mesa de discusión, para darle otro rumbo y orientación al quehacer y el desarrollo de los desfiles dominicanos, tanto uno como el otro. Eso es definitivamente doloroso. Señor Mejía, ¿cuáles son las perspectivas políticas del Frente Amplio en el futuro inmediato? Gracias, interesante pregunta. Y dicho sea de paso, en estos momentos estamos organizando actividades profundas y tenemos viaje a Atlantic City, porque los partidos pequeños, el presupuesto que supuestamente o realmente da la Junta se queda en los partidos grandes. Estamos en un proceso de afinar el olfato en lo que respecta a la unidad de los sectores progresistas, en lo que respecta a la participación común desde una óptica unitaria en los quehaceres políticos, culturales, comunitarios, a los fines de conformar de aquí a las próximas elecciones un nuevo tipo de pensamiento con más rigor, de interés de la comunidad, en sintonía con lo que la comunidad dominicana residente aquí de este lado de la frontera quiere, requiere y amerita. Es decir, ¿cómo se explica que sectores que están
política e ideológicamente ubicados más o menos en el mismo carril, estemos tan desunidos. Y en ese sentido se ha comenzado a trabajar, y el Frente Amplio lo ha demostrado en los hechos, que tiene la mejor disposición a que las cosas en el accionar político cambien de rumbo y de dirección, y de que es una realidad palmaria de la participación del Frente Amplio es que hay una gama extensísima de políticos de ambos sexos que han desfilado en la plataforma electoral del Frente Amplio, y buscamos que eso se amplíe, valga la redundancia, para que en lo futuro haya un mejor equilibrio en los sectores de poder, en donde los que estamos más vinculados con la comunidad necesitada de la comunidad dominicana aquí y de allá tengan en donde ejercer algún tipo de influencia para que se produzcan los cambios que vayan en beneficio del pueblo dominicano. Profesor, voy a recrear un poco de memoria. En el 2007-2008, yo coordinaba aquí en la ciudad de Nueva York el Partido Nacional de Veteranos y Civiles de la República Dominicana. Lo recuerdo perfectamente. Gracias. Creamos en ese entonces el Congreso o el Foro de Partidos Políticos y Organizaciones Comunitarias. Yo recuerdo que Nelson Peña llevó la moción que no solamente debía ser la Federación de Partidos Políticos, sino también de organizaciones comunitarias, una moción de Nelson Peña que nosotros aplaudimos, porque él vio que aquí hay organizaciones comunitarias que convocan más gente que cualquier partido, o que muchos partidos. ¿Por qué no se desempolva ese proyecto? Todo lo que signifique organización del quehacer humano y el quehacer político forma parte, diría yo, de la constitución sanguínea de los dominicanos. Entiendo que sería saludable algún tipo de institución, y podría ser esa, en su defecto podría ser otra, que aglutine, ¿no?, la gente con esa visión. Exacto. Y con esa actitud. Estoy absolutamente de acuerdo con ese parecer. De hecho, perdonen, yo tenía en carpeta en esa ocasión de llevar la conciencia social y política a la comunidad dominicana. Ahí me dio pena que vi un joven de 22 años que le pregunta a su mamá: mami, ¿y quién es ese chamaco que le llaman de Juan Pablo Duarte? Oye bien, entonces nosotros creemos que la comunidad dominicana necesita vincular más a los hijos, porque han venido aquí niños de 8 y 10 años, se han desarrollado y se desvincula por completo de la historia y la cultura dominicana. Entonces yo estoy de acuerdo que se hagan programas para que esos jóvenes que se desarrollen aquí, pero que tampoco se desvinculan de la historia nuestra. Así es, deben crear esos programas, pero con un criterio de sistematicidad, que no sea en una semana y el año siguiente vuelven. Bien, indiscutiblemente que los temas abordados en relación a la participación política y la realidad que vivimos, tanto en la República Dominicana como en Estados Unidos, la comunidad dominicana, yo quiero aprovechar para hacer una pregunta con cierta combinación entre lo que acaba de responder el profesor Marino y la realidad de lo que está ocurriendo en la República Dominicana. El ambiente político en esta etapa, después de las pasadas elecciones, es de recomposición en lo que se observa de las estructuras políticas que interactúan en la República Dominicana, y que eso se lleva también a cada una de sus ramificaciones, como es el caso de las excepcionales, o como le llaman las estructuras partidarias, en el caso de los Estados Unidos. ¿Cómo observa usted la posibilidad de que el Frente Amplio, que es uno de los partidos que le llaman allá partidos alternativos, pero que es un partido que indiscutiblemente ha venido dando pasos de crecimiento sostenido, en lo que yo he podido observar? Así es.
sostenido, independientemente de que la gente no lo vea como un partido de masa. Yo he observado que el crecimiento ha sido en el tiempo sostenido. ¿Cómo vislumbra usted la posibilidad de que ante la realidad electoral de que el dominio en términos representativos casi absoluto lo tendrá un solo partido? ¿Cuál será la salida? ¿Podrán ustedes integrarse o plantearse conjuntamente con otras organizaciones la posibilidad de crear no solamente un frente amplio, que es el nombre del partido que usted representa, sino un frente nacional en función de necesidades y lo que constituye la deuda social acumulada en la República Dominicana? Interesante. En los procesos de creación del Frente Amplio, precisamente lo que se pensó fue en la matriz de las ideas que usted acaba de externar, que todos los sectores progresistas del país, y con el deseo sincero de crear una fuerza que pueda equilibrar la situación de desacierto en los gobiernos que nos han mal dirigido, pues si usted observa que en el Frente Amplio participan un conjunto de organizaciones, porque la idea central es precisamente ampliar el espectro político en términos a pensamiento, en términos a proyectos, en términos a sentimientos, para conformar un torrente político con suficiente musculatura y tener acceso a cuotas importantes de poder, a partir de que esos instrumentos y cuotas de poder son los que nos dan la posibilidad de establecer contrapeso en las ejecutorias gubernamentales. Nosotros esperamos y ya iniciamos una nueva etapa, ahora que acaba de pasar la presidencia del doctor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, que hizo una gestión extraordinaria. Sin embargo, como usted bien apuntaba, si no, dice una expresión americana, no money, no honey, right? En la República Dominicana, el quehacer político ha tenido un carácter tan clientelar que se olfatea en el quehacer político la presencia del dinero. Y por ahí se va la gente, porque no tenemos la suficiente solidez en la cultura política, no tenemos la suficiente solidez en asimilar a nuestras interioridades los valores éticos y morales en el ejercicio de una acción tan digna, como bien lo planteaba Juan Pablo Duarte, de la atención de los seres humanos como la política. Y no quisiera concluir esta reflexión sin precisamente plantear que el 7 de septiembre tenemos una conferencia a propósito de sus inquietudes del doctor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, el doctor Santiago Grullón y el licenciado Fernando Correa, dos economistas y un abogado, para tratar todo lo referente a la reforma de la que viene hablando hace cierto tiempo el PRM y su cabeza principal, que es el presidente de la República. Nuestra intención es básicamente arrojar luces sobre un asunto tan delicado como son las reformas de que se ha venido hablando. Esperamos a verlo ustedes por allá. ¿Cuándo va a ser el día 7? ¿Dónde? ¿Hora? En la iglesia Santa Cruz, 179 y Fort Washington, en el salón comunitario de esa iglesia. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde, es sábado. 6. De 6 a 8. De 6 a 8. Don Marino, el tiempo se nos termina, pero no queremos dejar fuera ya el tema de la política norteamericana, que ya faltan menos de 90 días para las elecciones del 5 de noviembre,
¿Y cómo ve usted el panorama político? Donald Trump por el Partido Republicano, Kamala Harris, que está a la puerta de romper ya muchos estereotipos aquí en los Estados Unidos. ¿Qué le parece? Bueno, es un asunto bastante complejo, bastante peligroso, sobre todo con el retumbar de los tambores de guerra, sobre todo que este es el país rarísimo que tiene un partido con dos nombres. Esa es la forma como yo lo defino. El Partido Demócrata y el Partido Republicano no se diferencian en nada de principio. Es el mismo proceder. Y entonces hay una crisis extraordinaria a ver cuál se muestra más a la derecha, cuál se muestra más aberrante en sus quehaceres. Y hay elecciones en noviembre y hemos visto qué pasó con el presidente, el expresidente de los Estados Unidos, que tuvo que, bueno, sigue siendo presidente, que tuvo que retirarse de la campaña debido a que era obvio que había una situación de insalubridad psicológica del primer mandatario, de la que se entiende la primera potencia del país. Ahora, en estos momentos, los sondeos indican que hay una especie de empate técnico entre Kamala Harris y Donald Trump. Ambos han escogido a acompañantes que ya están saliendo una serie de informaciones que no es lo que más requiere, amerita el pueblo dominicano en esta circunstancia. El pueblo norteamericano, gracias, en estos momentos. ¿Qué entiende este humilde servidor de ustedes? Que la situación es altamente preocupante y no estoy seguro qué pueda pasar de aquí a noviembre, cuando serán las elecciones, debido a esta situación internacional en donde se habla de que va a haber una escalada que puede impulsar la Tercera Guerra Mundial. Wow, definitivamente con estas palabras de don Marino queremos agradecer su participación el día de hoy en Levántate New York, don Marino, gracias. Gracias a ustedes por su fina gentileza, y si me quieren, vuelvan e invítenme, que estaré. Gracias, don Marino. Le voy a invitar, don Marino, a que nos acompañe, porque vamos a hacer una conexión ahora con un predictor del Instituto Dominicano de Meteorología, para ver cómo anda la situación de meteorológica ya con la tormenta tropical Ernesto. Le damos los buenos días y la bienvenida a Juan Carlos de la Rosa, un predictor del Instituto Dominicano de Meteorología. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, amigos. ¿Qué tal? Estamos bien aquí, interesados en saber cómo está allá el ambiente en cuanto a la tormenta tropical Ernesto. Claro que sí, estamos aquí para ver. Por el momento, hasta que llegue la noche, aquí en el país va a ser mucho calor. Vamos a tener solamente algunos chubascos aislados hacia el noreste y el sureste del país. Sin embargo, conforme este fenómeno, Ernesto, con un gran y amplio campo nuboso, se esté acercando y afectar a Puerto Rico, este campo nuboso va a estar incidiendo en las condiciones del tiempo de República Dominicana durante la noche, y se esperan algunas lluvias que pueden ser en forma de aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente hacia el noreste y el sureste. Por eso se han emitido alertas meteorológicas ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y rurales y posibles deslizamientos de tierra. Y las provincias son la Altagracia, también la Romana, El Ceibo, Atomayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná. También otro de los efectos asociados a este fenómeno tropical que vamos a tener es que el oleaje se estará incrementando en la tarde, principalmente hacia Cabo Engaño, en la Altagracia, hasta lo que es Cabo Francés Viejo, María Trinidad Sánchez, por lo que se les recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones que permanezcan en el puerto
a partir de esta tarde, y el resto de la costa atlántica debe navegar con precaución sin aventurarse en mar adentro. Estamos hablando que las lluvias asociadas al efecto indirecto de esta tormenta tropical Ernesto, que estaría pasando unos 200 kilómetros aproximadamente al noreste del país durante esta noche, la madrugada del día de mañana, estas precipitaciones van a estar rondando entre los 100 a 150 milímetros, principalmente hacia el sureste de la República Dominicana, siendo superiores en puntos aislados y menores en el resto del país. Es lo que se prevé hasta el momento con este fenómeno, que actualmente se encuentra a 465 kilómetros al este-sureste de San Juan, Puerto Rico, y que ya se ha cumplido bastante bien el pronóstico de que va a disminuir su velocidad de traslación, que iba súper rápido, ahora se está moviendo a 30 kilómetros por hora hacia el oeste, y se prevé que gire hacia el oeste-noroeste en las próximas horas. ¿Hay posibilidades de que se convierta en huracán? Sí, por el momento lo que se prevé es que impacte como tormenta tropical